El objetivo de nuestra práctica es diseñar e implementar un prototipo de un motor magnético generado de movimientos repetitivos, utilizado como fuentes imanes permanentes. A continuación tenemos lo que es un magnetismo. El magnetismo se define como un fenómeno físico por el medio de los cuales ciertos materiales tienen la capacidad de atraer o repeler a otros materiales, basándose su origen en el movimiento de partículas cargadas. El magnetismo forma parte de la fuerza electromagnética, siendo una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Tipos de materiales magnéticos. Entre ellos tenemos los diamagnéticos, que nos dice que aparece una magnetización muy débil, que va en sentido opuesto al campo magnético aplicado. También tenemos los paramagnéticos, que nos dice que cuando se le aplica un campo magnético externo, aparece en ellos una magnetización muy débil, en el mismo sentido del campo magnético. Los ferromagnéticos nos dice que puede representar una magnetización en ausencia del campo externo y que responden a los campos externos con una elevada imasión adicional en el mismo sentido del campo aplicado. ¿Qué es el electromagnetismo? Nos dice que es un fenómeno físico producido por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, que da lugar a campos eléctricos magnéticos o electromagnéticos. ¿Qué es un campo magnético? Es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o un flujo de la electricidad. Se mide en Gauss o Tesla. Seguido tenemos lo que es un imán. Nos dice que son cuerpos o dispositivos que disponen de un campo magnético. Los polos iguales se repelan, mientras que los polos opuestos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas del campo magnéticos. Cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro polo. En cambio, cuando se acercan los polos iguales, estas líneas del campo magnético se empiezan a comprimir hacia su propio polo. También hablaremos de los imanes, sus partes y su polaridad. Entre sus partes tenemos el eje magnético, la línea neutral y los polos. La polaridad nos dice que el polo norte en un imán se orienta hacia el polo sur magnético, que está próximo al polo norte geográfico, mientras que el polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético, que está próximo al polo sur. ¿Qué es un motor magnético? Un motor magnético es un dispositivo que genera energía mecánica basándose en el sistema de imanes para producir un movimiento rotativo continuo, ocupando la energía almacenada dentro de los imanes. Leyes o principios del funcionamiento. Entre ellas tenemos la ley de atracción, que nos dice que existe cuando las cargas tienen signos polaridades contrarias, por ejemplo, una carga positiva y otra negativa. La ley de repulsión magnética nos dice que dos cuerpos cargados eléctricamente con la misma polaridad positiva o negativa se dará el fenómeno de repulsión magnética. Esto debido a que las cargas iguales se repelan y las cargas contrarias se atraen. Beneficios que tiene este tipo de motor. Nos dice que no hay pérdidas de excitación. Esto significa aumento de la eficiencia, mayor potencia, mejor rendimiento dinámico, mayor mantenimiento y mayor factibilidad de precios. Y nos decía que también es un tipo de motor que nos podría ayudar a disminuir la contaminación del medio ambiente. Principio del funcionamiento. El motor con la ley de los polos, la cual dice que los polos iguales se repelan y los polos diferentes se atraen.
También en el efecto de repulsión de imanes localizados en las caras posteriores de los discos rotatorios. Cuando el rotor comienza a girar, los imanes se posicionan de manera que atraen y repelan a los pistones. Esto se mueve a través de que su carrera transformado en movimiento lineal en movimiento circular. Materiales a utilizar. Tenemos la tabla triplex, silicona, imanes de neodimio, imán de ferrita, un CD, una varilla enroscada y rodamientos. Procedimiento para el armado. Revisar que obtengamos todos los materiales necesarios. Seguido procederemos a realizar las medidas adecuadas en el CD, donde vamos a colocar cada uno de los imanes de neodimio. El CD, al ser una circunferencia, tiene los 360 grados. Eso dividimos para la cantidad de imanes que deseamos ponerlos. En este tenemos un ángulo exacto de 45 grados para ubicar cada uno de ellos. Seguido procederemos a pegarlos en el CD. Luego se procederá a colocar la varilla enroscada en el CD como eje. Se asegurará con su respectivo tornillo. Una vez ya ejecutado el procedimiento, se procederá a colocar en la tabla triplex. Se asegura el eje en la tabla y se revisará todo nuestro sistema para obtener un movimiento magnético perpetuo. Tabulación de datos. Entre ellos tenemos la intensidad de corriente que nos dio de 0,15 amperios y el campo magnético de 3,622 por 10 a la menos 3 teslas. En conclusión, un motor magnético es básicamente movido por las fuerzas de repulsión de imanes, en este caso de neodimio, con la forma circular para facilitar el movimiento y así lograr que gire y se repele. Una vez terminada nuestra práctica, entendemos que un motor magnético es movido por funciones gracias a la repulsión de los polos de los imanes. Esto ha sido un gran avance en la investigación humana, ya que se representan beneficios a la humanidad y al planeta, pero esta teoría no ha sido comprobada suficientemente como para implementarla en autos o en máquinas que usen motores de combustibles fósiles. Estos motores son aplicados en muchas áreas, donde además de que generan un movimiento mecánico sin influencia de alguna energía externa, que provengan de combustibles o corrientes eléctricas. Si se llega a concluir esta investigación, sería de mucha ayuda para la reducción de gases contaminantes y ayudaría a salvar nuestro planeta. A continuación presentaremos un pequeño funcionamiento de nuestro motor magnético. Excelente.